como entre nosotros nos va bien. Un Luis Miguel con aspecto renovado y sumamente delgado, copando titulares por el mundo y alborotando las redes con intensos rumores de que en realidad se trata de su doble, continúa con sus presentaciones, con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires. La gira de conciertos de Luis Miguel 2023 más esperada, que inició esta semana en Argentina, continuará en Chile y Estados Unidos, para finalmente cerrar con broche de oro casi a fin de año en su amado México, y ya no hay una sola entrada a la venta. Lo cierto es que el Sol de México, a sus 53 años, engalanado con traje de etiqueta y tan sexy como en sus mejores épocas, ha hipnotizado a sus fans porteños a lo largo de los 5 conciertos que ha ofrecido ya a su público eufórico y los que le quedan. Sin embargo, las duras críticas no han tardado en salir a la luz, después de que periodistas como Luis Ventura lanzaran las teorías más conspirativas sobre el paso del cantante puertorriqueño por Argentina. En el programa Secretos Verdaderos de América TV, el periodista de espectáculos tocó el tema de la apariencia de Luis Miguel, creando suspicacias de si es realmente él quien se presenta sobre el escenario. Sin mostrar ningún tipo de duda, en concreto, Ventura aseguró estar convencido que el cantante no fue el que se presentó en el Movistar Arena el día de su primera función, y hasta habló de la existencia de un llamado Operativo LM, al punto de asegurar que tiene información que confirma que Luismi viajó a Argentina hasta con 3 dobles que se hospedan dentro del Hotel Faena. Sin ir muy lejos, 2 de sus dobles serían extranjeros y otro argentino, llamado Andrés Rey, y conocido popularmente como su imitador. De hecho, realiza shows en eventos privados como su doble, y es el mismo que tiempo atrás aseguró que reemplazó al propio Luis Miguel en un show en San Juan en su gira del 2010, luego de que el artista abandonara el escenario por un problema de sonido. Rey aseguró que debido a que Luis Miguel no es nada accesible a la prensa, y básicamente por su extraña personalidad, los empresarios que deben recuperar su inversión se ven obligados a montar supuestos números con los falsos Luis Miguel en público, para darlo a conocer como si fuera el verdadero, y así mantener a su fanaticada contenta. Incluso el propio hermano de Andrés Rey confirmó que el imitador se encuentra en el Hotel Faena como parte de la comitiva de Luis Miguel, y que tuvo que ingresar solo y dejar sus pertenencias, incluido su teléfono, y firmó un contrato de confidencialidad bastante exigente, con penalidades económicas muy altas en caso de no cumplirlo. Permanecerá allí hasta el 19 de agosto, luego de que el cantante abandone el país para seguir su gira con los conciertos en Chile. Ventura aseguró que Luis Miguel juega con sus dobles extranjeros. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque si no, alguien podría descubrir su engaño. Y fue más lejos aún. Hay un doble argentino al que le dijeron: avisa en tu casa y a tu familia que hasta que no se vaya del país Luis Miguel, te vas a quedar afectado a este operativo. Recordemos que si un sello característico tuvo siempre Luis Miguel que conocimos en los años 80-90, fue la forma de sus dientes, unos dientes delanteros particularmente separados, que le daban un encanto único. Y eso es algo que no se puede confundir, sin contar que con el paso del tiempo y el abuso del Botox, fuimos viendo a un Luis Miguel con un rostro más hinchado, con mucho más peso, y el que apareció en los escenarios sin duda se parecía mucho más al atractivo Luis Miguel de sus inicios. Además, Ventura puntualizó que el artista que subió al escenario el día del estreno fue un artista que evidentemente sabía interpretar lo gestual, el baile de aquel Luis Miguel que recordamos muy jovencito, no de este último. Este último es otro Luis Miguel. ¿Por qué lo hacen? Por una cuestión muy simple. Luis Miguel no está siempre al 100%. Tristemente, lo cierto es que siempre tuvo excesos en la bebida y no siempre está con disponibilidad para ir y subir al escenario, señaló Ventura. Ciertamente, aunque muchos de los fieles fans de Luis Miguel estaban impactados con su nivel de energía en el escenario, sus sexys movimientos y su gran potencia vocal, ya es un secreto a voces que Luismi contrató a un imitador. Sin embargo, la duda todavía está servida en las redes, pues en uno de sus conciertos de estos días en Buenos Aires, el verdadero Luis Miguel parecía ser quien realmente actuaba, protagonizando escenas que decepcionaron muchísimo a todos sus fans, pues todavía tiene una gira eterna a sus espaldas y no pudo más, quedándose totalmente afónico. Para disimularlo, ponía repetidamente el micrófono en el público, para que fuera el Movistar Arena en pleno quien coreara sus canciones,
dejando ver un Luis Miguel, si bien mucho más delgado, acabado por los problemas en sus cuerdas vocales y el paso de los años. Las críticas en las redes no se hicieron esperar. Va a llegar gateando al último concierto y va a cantar a señas. Siempre ha sido un pésimo artista, talentoso sin duda, pero en tiempo pasado. Un cantante sobrevalorado por sus fans. O, siempre lo mismo con él, pagas por un karaoke caro. La pregunta es, ¿sobrevivirá? Pero sus fans no dudaron en defenderlo. Quieren que con 53 años más se siga viendo igual que cuando tenía 30. Esa voz es única. Podrá tener los imitadores que quieran, pero ninguno canta como él. O creo que podemos llamar a esa teoría conspirativa envejecer. Tras la ola de críticas, se presume que Luis Miguel podría enfrentarse a serios problemas con millonarias demandas por fraude. ¿Pero tú qué opinas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.